Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y televidentes en este día. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con el misterio de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el 2:4 de Efesios, el 3:4, perdón, habla acerca de lo que es el tema, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El tema es la inteligencia en el misterio de Cristo. Es importante que nosotros escudriñemos a la luz de la palabra algo que tiene que ver con ese misterio, que es la razón por la que el Señor vino a hacerse hombre y se puso en las manos de su creación, el hombre, y fue crucificado y padeció por causa de una propuesta que se le hizo en los cielos antes de que fuera creado el hombre. Lo maneja la palabra en el 12:2 de Hebreos, nos maneja puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, se le hizo una propuesta militar, ahorita la vamos a ver, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Esta propuesta que se le dio al Señor de manera antes de que en la tierra fuera construida, así lo maneja. Vamos a ir a los textos, vamos a ir soportando todo esto. En Romanos 16, 25 y 26 nos habla de estaban escondidos de los tiempos eternos todos estos planes, al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Esos misterios también, esa propuesta hecha al Señor Jesucristo como ángel todopoderoso, en la nomenclatura de hijo de Dios o príncipe. Acabamos de escuchar una alabanza que maneja coronada el que es príncipe y fiel pastor. Bueno, vamos a verlo también aquí en el tema. El Señor era príncipe de los ejércitos de los cielos, así lo dice, platicando con Josué, cuando le pregunta quién eres. Dice, príncipe de los ejércitos de Jehová, dice el Señor. Vamos a ver que ahora es glorificado, ya fue glorificado, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias a esa propuesta que se le hizo a todos los ángeles todopoderosos que están en los segundos tronos. Vamos a ver todo eso a la luz de la palabra. Y aquí el misterio encubierto desde tiempos eternos, dice el 26, que es para que todas las gentes obedezcan a la fe, manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan la fe. Bueno, declarado a todas las gentes, estamos queriendo que todas las gentes conozcan estos misterios encubiertos desde los tiempos eternos, a través de, aquí maneja la escritura de los profetas, pero también nos dice en el 3:5 de Efesios, leímos el 3:4, el 3:5 dice que el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu. Bueno, el apóstol Pablo le fue revelado ese misterio, por eso él habla de cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y vamos a ver también en Colosenses 2, él vuelve a hablar a los colosenses de los tesoros, de los misterios. Dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, el cumplido entendimiento de todo esto, hermanos, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Aquí nos vuelve a hablar del misterio de Cristo, que es el que vamos a tocar en este día, y vamos a ir desglosando. Primeramente también el misterio de la fe en Timoteo 3:9,
nos habla que la fe es un misterio, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, para una referencia para aquellos que manejan las cosas de manera sencilla, de un evangelio suave. El evangelio del reino está escondido y hay que buscarlo y encontrarlo para poder caminarlo y obtener la bendición de ir al reino de Dios y no a un paraíso como está estipulado para la gente que no encuentra el camino al reino. El Señor nos maneja que por el camino vivo, ahorita es Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 10, 20, nos dice la palabra, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Bueno, aquí la expresión nada más como algo muy rápido de el aspecto del velo del lugar santísimo. El que no come su carne, dice la palabra, hablando del Señor, bebe mi sangre. La sangre tiene que ver con el santo y la carne con el perfecto, con el que alcanza a entrar en el segundo velo, el velo del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y para esto tenemos que entender el camino nuevo y vivo que el Señor nos marcó para poderlo caminar, así como Él lo hizo, para volver a ser un ángel todopoderoso y obtener la bendición de subir a los primeros tronos, en donde ahorita está sentado a la diestra de esos ancianos, que son los primeros tronos, que son los reyes, y los segundos tronos, que son los príncipes. De esa manera, para manejarlo de manera correcta, esos hijos de Dios que son príncipes, y que el Señor fue el que dijo, heme aquí, envíame a mí. El Señor se hizo carne, nos lo dice Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que habitó entre nosotros, y el Juan 1, hermano, por favor, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 2, por favor, dice, hablando del Señor, este era en el principio con Dios, y nos maneja en el 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el Hijo, hablando de como príncipe también de los ejércitos de Jehová, nos maneja aquí que habitó entre nosotros, se hizo carne, se despojó de su divinidad, de su fuente de inmortalidad, y vino y se hizo como cualquiera de nosotros, con esa Trinidad que tenemos, un espíritu, unos huesos, un alma y un cuerpo que envuelve estos dos espíritus. Por eso dice Isaías 53:11, el trabajo de su alma verá y será saciado, dice. El Señor, como hombre, el alma que va a desaparecer de cada uno de aquellos que sean hijos de Dios o sean príncipes de Dios, que alcancen ese camino nuevo y vivo que Él nos marcó y que le vamos a enfatizar, porque es importante entender ese camino, hermanos, para poderlo caminar, valga la redundancia, y llegar a la bendición de tener la gloria que nos dice en el 17:22 de Juan, la gloria que me dices yo les he dado, esa gloria que Él tenía antes. Vamos a ser como príncipes divinos, con esa categoría de ángeles de Jehová, todopoderosos. Y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Es la gloria que también nos propone el Señor, gozosos en la esperanza, en la propuesta de gozo. El 12:12 de Romanos nos dice de esa propuesta, gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos dice también Romanos 5, 2 y 3, hablando de
por el cual tenemos entrada por la fe a esa gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza y la gloria de Dios, gozosos en esa esperanza que es la propuesta de la gloria del Señor, la que tuvo antes de ser glorificado. Dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él ahorita está en esos tronos que son los tronos de los ancianos, y hay un anciano que es mayor que él, que lo maneja con toda claridad el Señor. Ahorita leemos el texto, vamos a ir también viendo otros detalles. Hebreos 1:9, por favor. Aquí nos habla acerca de el Señor: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros, a todos los de los segundos tronos, de los ángeles todopoderosos, no los ángeles creados, ángeles todopoderosos como el Señor. Él fue ungido porque Él tomó la propuesta de gozo. Heme aquí, envíame a mí, dice en Hebreos la palabra. Y aquí en el versículo 13 también de Hebreos 1:13, por favor, nos habla acerca de, pues, ¿a cuál de los ángeles todopoderosos dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Bueno, el Señor fue el que levantó la mano y que tuvo el valor, la valentía de hacerse hombre, le llamaba hijo del hombre, para que a través de un proceso de leyes divinas, para que nosotros nos abriera el camino, ese camino vivo y que dice el que leímos ahorita en el 10:20, de Hebreos, nuevo, camino vivo y nuevo, o nuevo y vivo. El Señor nos los mostró. En Mateo 16:21 nos habla que le convenía padecer mucho, dice. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué le convenía mucho? Bueno, a través de ese camino de dificultad, camino de obediencia, vino a demostrárnoslos para que nosotros lo caminemos también, para encontrar la bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver unos textos acerca de esto. En Filipenses nos habla que por esta razón, Filipenses 2:8-11, por favor, nos habla que hallar una condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra que como hombre se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. El 10, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Bueno, por esa razón lo ensalzó a lo sumo, por haber tomado la valentía, el valor de venir a esa propuesta que se le hizo a todos los ángeles que están en los segundos tronos, y que él fue el que más valiente, el que tomó la decisión de rifársela, como dicen aquí en México, para obtener la bendición de estar como segundo en los tronos de los ancianos. Apocalipsis 5:8 nos habla de que los ancianos, que son los reyes de reyes, en los primeros tronos, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada
1 arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Solamente hay un anciano de ancianos que le llama la Biblia en Daniel, que es mayor que el Señor. Juan 14, 28 y 29 dice, bueno, aquí nos maneja, dice, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. 10:29, disculpe, gracias. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mayor que todos es el anciano de ancianos, el Padre de padres, el Rey de reyes, por arriba del Señor, pero el Señor es Rey de reyes, como nos lo dice también Apocalipsis, hablando del Señor, ahora es Rey de reyes. En el anterior, antes de hacer la obra, nos maneja la palabra que, hablando de Josué, en Josué nos maneja 5, capítulo 14, responde la pregunta que le hace Josué al Señor como ángel, y él respondió no. Le pregunta si eres amigo o enemigo, y dice, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, en esa en el Antiguo Testamento el Señor todavía no había hecho la obra de redención y todavía no había sido glorificado como Rey de reyes, como dice Apocalipsis en el 19, el versículo 13 y al 15, para que veamos que la palabra ya después Juan escribiendo, cuando ya el Señor había sido glorificado y puesto a la diestra del Padre, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y el 15 dice que, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es hasta el 17, ¿no? El 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias a que el Señor hizo la obra de ese camino nuevo y vivo, nosotros podemos tener la bendición de ser inmortales, porque los únicos que dan vida divina, inmortalidad, son los padres o los ancianos o los reyes de reyes, como nos maneja aquí también al Señor. Lo maneja como Padre eterno en el 9:6 de Isaías, como referencia nada más, dice Padre eterno. Y llamarase a la mitad del texto su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí lo maneja también como príncipe, hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, pero también llama Padre eterno. Ya está sentado a la diestra del Padre, siendo también Padre eterno para nosotros, porque Él es cabeza de los segundos tronos. Ahora Él estaba en los segundos tronos y su cabeza eran los primeros tronos, pero ahora Él está en ese primer trono, de los tronos ancianos, que maneja la palabra que por haber vencido. Vamos a ver unos detalles con relación a los planes de Dios, que tiene que ver con por qué Dios está formando un ejército de ángeles todopoderosos. Vamos a ver en Ezequiel 37:10. Y profeticé como
me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y subieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Cuando venga el Señor y esos huesos secos que ve Ezequiel, que dice que entra espíritu en ellos, y entra también piel, nervios, carne, y maneja aquí un ejército grande en extremo con relación a los que van a gobernar la tierra por parte de lo que maneja el Señor, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice el 5:10 de Apocalipsis. Esa razón de ser reyes, también en el universo nos dice Daniel 7:27 que vamos a reinar los cielos. Dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos se servirán y obedecerán. Este ejército que dice aquí en gran manera grande en extremo, le da una promesa a Abraham, el Señor, en el Antiguo Testamento, en que su descendencia iba a ser como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Dice que no faltará, dice el profeta Jeremías, que no faltará varón que se siente en el trono del Señor, en los cielos. ¿Para qué? Para ejercer autoridad sobre los cielos. Maneja una expresión en Job 15:15 que no tiene confianza en los cielos. Dice la palabra de aquí que en sus santos no confían, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. También en la cuestión de lo creado, los santos van a ser glorificados en su alma, y a través de la sangre el santo va a entrar al reino, a través de su sangre derramada en la cruz, y a través de su carne serán, dice, que no comen mi carne, hablando de la voluntad de Dios, son los que van a entrar como perfectos y que van a ser reyes del universo, y que van a primeramente a tener aquí en la tierra gobierno. Como referencia el 60:12 de Isaías, dice que el reino que no nos sirviere perecerá, dice, porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. ¿Por qué? Porque empezaremos a gobernar aquí la tierra primeramente, y después ese ejército grande en extremo, que va a haber un cambio de mando militar en los cielos al final, cuando seamos presentados, aquellos que vayamos a ser presentados por el sacerdote en el lugar santísimo, hablando de el Señor Jesucristo, como Melquisedec va a presentar esa ofrenda al final de los tiempos, que es su ejército, el cuerpo de Jesucristo, que dice también Apocalipsis que fuimos hechos para nuestro Dios, para el Cordero, en el 14:4 de Apocalipsis. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados con doctrinas, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, estas primicias, este ejército grande en extremo, va a tener la autoridad de que le sirvan todos los, como dice el texto de Daniel 7:27, todos los señoríos debajo de todo el cielo. Y lo creado quedará al servicio de los hijos, o los príncipes, o los ángeles de Jehová, en ese ejército de extremo grande en extremo, que va a gobernar los cielos, va a ayudar al trabajo de gobernación de los cielos, que está en expansión, en extensión y expansión constante. La palabra dice que la expansión denuncia las obras de sus manos, hablando del salmista. Entonces, esta expansión y esta extensión necesita también
gobernación, y Dios está preparando a través de esos planes y a través del Señor Jesucristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo para que podamos entrar a través de ese camino que Él nos dio la muestra de obtener la bendición de poder ser ángeles todopoderosos y entrar en un rango militar que será conforme a nuestras obras, el que tengamos ese rango, pero en los segundos tronos, teniendo la bendición de la gobernación, primeramente en la tierra y después en los cielos. ¿Para qué? Para que podamos estar en ese cuerpo y ese cambio de milicia, en el sentido de autoridad. El Señor ya no quiere que tengan los ángeles creados esa autoridad que tenían por la rebelión de uno de ellos. Entonces estarán bajo nuestras órdenes también Miguel y Gabriel, porque los hijos de Dios o los ángeles que el Señor está preparando para este cambio en la eternidad, dice el 21:7, que el que venciere, dice, poseerá todas las cosas. Luzbel se reveló porque tenía una tercera parte de todas esas cosas, hablando de la contratación, tenía supervisión de una tercera parte del universo, pero aquí nos maneja que poseerá todas las cosas, todo el sistema del universo, no habrá nada que quede fuera, porque la palabra todas incluye todo, y dice que yo seré su Dios y él será mi hijo. Así como tenía esa nomenclatura el Hijo de Dios, hablando del Señor, que ahora es Padre, que está dentro de ese orden de jerarquía de todos los padres, y que tiene, a través de Él, dice que estamos cumplidos, porque Él hizo la obra del nuevo camino vivo, dice la palabra. ¿Cuál es mi inteligencia en el misterio de Cristo? Bueno, es para todos, dice, que los que quieran entender que por esa razón vino el Señor a hacer una redención del hombre, a rescatarlo del lodo, para que lo procesara hasta la perfección y le diera una divinidad, una gloria. Dice Zacarías 12:8, una gloria de ángel de Jehová. En aquel día, dice, defenderá al morador de Jerusalén, el judío que va a estar como ADN adámico en el milenio, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, cuando venga el cambio para ellos también, al final de los tiempos, que sean entregados como ofrenda también a aquellos que judíos que tengan la oportunidad de ser y pertenecer al cuerpo de Cristo, porque poderoso es Dios para ingerirlos, dice el apóstol Pablo. La casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Seremos como el ángel de Jehová, príncipe de los ejércitos de los cielos. Así lo maneja el Señor cuando se le preguntó. Ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, por haber venido a hacer esta obra de redención de la creación del hombre. Nos dice la palabra en el Salmo 8 que el hombre le fue puesto todo bajo sus pies, hablando de la tierra. Dice, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Y qué es el hombre para que tengas en memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Bueno, el Señor vino a visitarnos y para que podamos tener esa bendición de ser ángeles de Jehová. Ese es el plan y el misterio que está escondido a través de un camino que nos dice el Señor, ven y sígueme. Ese camino de espinas, dice, de aflicción, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Te predica otro tipo de evangelio, de prosperidad, de bienestar, de todo lo que el hombre desea aquí en esa vida,
humanamente, en la carne. Pero la palabra nos dice todo en ese sentido diferente, que debemos padecer. Dice que el Señor nos ha concedido dos cosas, una que creamos en Él y otra que padezcamos por Él, dice el 1.29 de Filipenses. Es el punto importante de que nos conviene padecer, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Son dos caminos, uno el creer, que es para mucha gente, se siente bien creyendo en el Señor, pero no quiere padecer por el Señor, porque no sabe que ese es el camino nuevo y vivo que el Señor nos vino a mostrar para que podamos ser reyes, hablando en ese sentido del universo, como hijos, como ángeles de Jehová. Tendremos la categoría de príncipes en el sentido de ser hijos de Dios o príncipes de Dios, que es lo que el Señor era antes de subir al primer trono, para a través de esta valentía, a través de esa decisión, se jugó su divinidad. Él sabía que tenía que terminar esa carrera que era esa propuesta para obtener ese puesto militar de segundo en todos los seres divinos que hay y que tienen esa todo lo que está creado, dice, hablando también en Hebreos, dice que todo lo creó por Él y para Él, hablando de lo divino, la institución de Dios. Fue creado todo por Dios y dice que sin Él nada de lo creado, nada de lo hecho sería hecho, dice la palabra. En ese sentido, es un texto que por aquí lo traigo, pero lo más importante es que nosotros entendamos el camino que el Señor nos vino a abrir. Ya vamos a terminar. Hebreos 10:9, por favor. Un texto que quedó pendiente, dice: entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Bueno, aquí nos maneja la expresión del Señor cuando se propuso, se hizo la propuesta para todos los ángeles de Jehová. El Señor alzó la mano y dijo, heme aquí. Nosotros tenemos esta misma propuesta de gozo, gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la propuesta de gozo, de esa esperanza de gloria que leímos en el 5.2 de Romanos, la propuesta de gozo de ser hijos de Dios, ser ángeles todopoderosos, omnipresentes, omnisapientes, omniscientes y inmortales. Esa es la propuesta de gozo. Para esto tenemos que seguir los pasos del Señor. Lo dice la palabra, ven y sígueme, le dijo a los discípulos. Y nos lo dice a nosotros también, que nosotros le sigamos por ese camino que Él nos marcó, que Él, para poder volver a ser Dios, tuvo que ir recolectando a través de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, los bautizos de cada espíritu de Dios para que al final fuera glorificado. Ese es el único camino para poder ser hijos de Dios o ser ángeles de Jehová, el camino de la bendición de ser bautizados en los 7 espíritus de Dios que el Señor volvió a obtener, y ser glorificado como ángel de Jehová y ser glorificado en el segundo de los tronos de los ancianos por la bendición de haber hecho la obra de redención en el hombre. Nos queda a nosotros de que tomemos
y alcemos la mano y digamos, heme aquí, envíame a mí, para que podamos llegar a tener esa gloria que el Señor nos ofrece, que dice que no ha subido en el pensamiento del hombre, son las que el Señor tiene para nosotros los que le amamos. Tenemos que tener esa fuerza, esa valentía, ese coraje de poder alzar la mano y poder alcanzar esa esperanza de gloria, que es algo que a través de la mente humana no la podemos digerir, sino que solamente caminando en lo espiritual, empezando a entender ese misterio de la fe que se descubre, como dice el mismo apóstol, de fe en fe, de paso en paso, se va descubriendo ese camino para que podamos llegar a la meta. Que el Señor les bendiga. Gracias.